de Fede Cámaras, muchísimas gracias por estar. Y es así, el tema de la inseguridad es tan serio en los comercios. Sí, realmente es de preocupación de toda la sociedad, no solamente de los comerciantes, ¿no? Cuando tenemos situaciones ya extremas, en donde viene un robo, un arrebato y lamentablemente hay un sector de la sociedad que considera que tiene que ejercitar un mecanismo que no lo aconsejamos De defensa. de defensa de mano propia, creemos que es muy poco recomendable porque las circunstancias que se viven son peores, es decir, hay respuestas violentas y terminan como los casos que ya hemos conocido en las últimas horas, en los últimos días. Ustedes lo que registraron es que, si no me equivoco, el 30% de comercios tiene de alguna manera una presencia de arma de fuego para defenderse o para intentar prevenir un delito. Ahí hacemos una aclaración. Sabemos que hay una porción de la sociedad que está armada, que es mínima en el caso de los comerciantes, 1 cada 10. Pero ¿qué ocurre en los centros comerciales? En los centros comerciales más importantes, las grandes cadenas tienen seguridad privada, entonces cubren casi el 100% de la totalidad de los locales en esos shopping, etcétera. Cuando son los centros comerciales tradicionales de cielo abierto, la seguridad contratada allí es entre un 25, un 20-25% de la seguridad privada. Es decir, no es que está armado el propio comerciante Claro. ahí. Pero de cualquier manera, nosotros siempre hemos sostenido que el imperio de la seguridad y el monopolio de la seguridad está en manos del Estado y siempre lo hemos recomendado de que preferimos acciones de prevención, estar en contacto con las autoridades y nunca estar armado. Lamentablemente, como hay situaciones muy vulnerables, aquel comercio, sobre todo el más modesto, que maneja una caja muy modesta, pero de un kiosco, maxi kiosco, locutorio, Sí. pequeño almacén, etcétera, tiene una pequeña caja, es en efectivo, y ahí es donde se producen esto de cada 8 minutos. Bueno, lamentablemente, aquel que cree, más aún cuando la situación de la caja que se genera es más modesta por la situación económica, hay una situación de irritación y de respuesta violenta. No la recomendamos para nada, decimos de que hay que tener la actitud pasiva que sea necesaria, y bueno, y evitemos este tipo de conflicto que se da entre, bueno, quien comete un acto ilegal en un comercio, más allá de la circunstancia que se está viviendo. ¿Usted esto lo han alertado a las autoridades, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, a nivel nacional? Siempre lo hemos hecho, desde la época de Pirker, como jefe de policía, que coincidía con nosotros cuando se buscaban mecanismos alternativos de encontrar servicio adicional a partir de una extra de la remuneración. Con él coincidíamos, y hasta el día de hoy ese es el pensamiento, de que esto no debe ser así, tienen que ser las propias autoridades, la forma institucional es que las autoridades funcionen. Y hoy, con la actual funcionaria secretaria de Seguridad, así se maneja esto, de manera tal de que nuestra recomendación se maneja en esos parámetros. Lo saco un poco del tema seguridad. Al tema seguridad se une el problema de la baja en las ventas. ¿Ustedes están registrando una baja importante en este primer tramo del año? Bueno, desde el principio de año calculamos que estamos en un promedio de un 6% de caída de las ventas mensuales, en el último mes de un 7% aproximadamente, y todo tiene que ver con un proceso de cambio importante que se ha dado en el país el 10 de diciembre. Pero ¿qué ocurre? Hubo una devaluación en el mes de diciembre, previa a la devaluación, aumento de precios, sobre todo los productos de primera necesidad de los alimentos, entre un 60 y 70%, y caída de la demanda. Este cóctel es peligroso porque significa menor actividad económica, menos ventas, se produce menos por parte de las industrias, y si los costos aumentan
porque aumentan los alquileres o porque aumentan los servicios públicos que todo el mundo ya conoce, para el comercio, la industria, la actividad económica en general, esto hace que se eleven los costos y, bueno, se impulsen los precios finales y esto perjudica el bolsillo de la gente. ¿Ustedes están registrando algún tipo de baja en cuanto a la cantidad de comercio, cierre de persianas, baja de persianas? Y hasta el mes de mayo veníamos en 5.000 comercios y que se incrementó en los últimos meses. En algunos casos por el cambio de rubro, que es tradicional, pero muchos no pudieron renovar los alquileres, es decir, todavía hay un proceso de negociación porque un sector de la población tiene expectativas, porque tengamos en cuenta que hubo una votación, la gente votó, y lo que votaron también son comerciantes, son pequeñas y medianas empresas. Sí, lo que pasa es que a veces la expectativa se choca con la realidad, ¿no? Con la realidad de la caja de todos los días. La realidad es la que proponemos. Nosotros, desde Fede Cámaras, con otras entidades, proponemos un diálogo con las autoridades y fundamentalmente con la presencia de los trabajadores. La CGT, ahora unida, con la representación de las pymes, y por otro lado, la representación de los empresarios líderes, es decir, hay empresas que tienen posición dominante en los mercados e imponen los precios. Justamente ahora que se habla de las importaciones, lo que puede venir de afuera, que esto es muy dañino porque puede dañar la producción nacional y generar desempleo, bueno, en donde habría que abrir la economía sería para competir con los productos de empresas líderes, que son dominantes. Son monopólicas, pero tengamos cuidado allí porque por ahí es una empresa líder metalúrgica y tiene muchos obreros trabajando. Entonces, tiene que ser un mecanismo que hay que manejarlo con mucha inteligencia, que no provoque recesión y caída de la actividad económica. ¿En qué sectores se nota más esta baja? ¿Ustedes tienen registrado qué sectores del comercio registran más las bajas? En general en todos los sectores, indumentaria, calzado, casas de bisutería, artículos de deporte, marroquinería, en general en todos los rubros, mueblería. Ahora, el único sector que no ha sufrido todavía consecuencias es el de las farmacias, la venta de medicamentos. Pero en realidad todos han sufrido una caída de la actividad que tiene que estar relacionado con la caída del poder adquisitivo de la gente. Y ahí hay un párrafo, cuando se habla de la inflación. Yo creo que en los últimos 20 años, para poner un tiempo prudente y hacer un análisis, la verdad que nosotros queremos estar en la mesa de diálogo con las autoridades y los sectores que hemos ya mencionado, trabajadores, etcétera, porque mucho se habló de la inflación, que tiene que ver el aumento de los precios. Durante varios años, durante muchos años se dijo que la inflación es producto del déficit fiscal y el déficit comercial, el exceso de emisión monetaria, el gasto público, etcétera. Pero durante mucho tiempo también tuvimos superávit fiscal, es decir, superávit fiscal y comercial, y no tuvimos exceso de gasto público. Y sin embargo hubo inflación en la República Argentina. ¿Cómo se puede explicar desde la ortodoxia que no digan que haya inflación si había superávit fiscal y comercial? Y porque había remarcación de precios por parte de las empresas monopólicas. El tema de la remarcación, ¿no? El tema de los precios. Algunos sostienen que con la llegada del gobierno de Mauricio Macri se abría una etapa en la cual los empresarios tendrían que verse mejor reflejados, ¿no? Por el tipo de gobierno, por las características de este gobierno. Sin embargo, parece que los empresarios no se están portando tan bien como uno suponía, sobre todo con el tema de remarcación de precios y venta de precios. Bueno, Jorge, ahí está el tema. Cuando hablamos de los empresarios parece que juntamos a todos y no es la misma historia. Lo que estamos relacionados con el mercado interno, que necesitamos actividad permanente, que sea el mercado interno el mecanismo motor, sí, que motorice al consumo, somos las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Entonces no nos podemos comparar cuando hablamos de los empresarios con los grandes empresarios, que incluso tienen su forma de representación. Bueno, ellos hablan de la libertad de mercado, pero ojo, si tienen posición dominante, ya hay un tema en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se está discutiendo, que para nuestro gusto deberían priorizarse otros temas, no tan solo la comisión de las tarjetas de crédito, porque lo que nos preocupa es el aumento desmedido de empresas líderes que aumentaron antes de la devaluación en forma preventiva en el mes de noviembre pasado. Ahora,
¿Cuál es la variable de ajuste de todo ese proceso? Los trabajadores que pierden salarios y las pequeñas y medianas empresas. Por eso decimos que tenemos que estar en una mesa de diálogo para explicar a las autoridades, incluso para las tarifas, hay que aumentarlas. Pero hay que aumentarla en función de cuál es la capacidad industrial para absorber gastos adicionales y no tener que trasladarlo todo a estos precios, porque en definitiva lo va a pagar la comunidad. Rubén Manusovich, titular de FECámara, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Seguimos así en Crónica.